Bueno, bien, la clase pasada estuvimos hablando sobre lo que es una planilla de cálculo, las dos planillas de cálculo más conocidas que son Microsoft y Google. La de Microsoft, recuerden que se llama Excel, y la de Google se llama hojas de cálculo de Google o Google Sheets, como decía eh, la conductora del video, lo bueno, lo malo y lo feo, como estuvimos viendo las wiki. Y lo que estuvimos trabajando hasta ahora fue cómo hacer un promedio de lo que serían tres notas o dos notas, no recuerdo bien, pero estuvimos trabajando lo que era promedio. Lo que vamos a trabajar ahora es el formato de celda para el porcentaje y la suma de un porcentaje total de asistencia de un alumno. Para ejemplificar, para situar lo que serían estas fórmulas en una situación real que tiene un o una docente. Para poder calcular primero un porcentaje, tienen que tener en cuenta que siempre la celda va a tener que tener un formato de porcentaje. De lo contrario, la planilla no va a entender que se está tratando de un porcentaje y no les va a poner el símbolo que contiene los porcentajes. Acá tenemos un ejemplo de tres alumnos que son, bueno, Rinaldi Gómez Cuello. Estos son datos que están en las celdas de la columna A, pero lo que yo quiero hacer ahora es calcular el porcentaje total de asistencia que tienen estos alumnos o alumnas. Lo que voy a hacer entonces es primero contar cuántas son las clases con las que estuve trabajando. No es lo mismo 3 clases a 4 clases, o 4 clases a 14 clases, como son las que tenemos en los cuatrimestres del nivel terciario. ¿Por qué recalco esto? Porque según la cantidad de clases que ustedes tengan, se va a calcular el porcentaje de cada una de las clases. ¿Cómo se hace esto? Vamos a contar primero cuántas clases tenemos. En este caso son 4, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Y abriremos la fórmula, situándonos en cualquier casilla que esté dentro de esas clases. Abriremos con el igual la fórmula y colocaremos 10, que representa a una clase, sobre 40. ¿Por qué 40? Porque acá estamos hablando de 4 clases. Y es así como se representa en lenguaje decimal. En lenguaje fraccionario. Si tuviésemos, por ejemplo, 14 clases, no sería 40. Sería 140, porque son 14. Ustedes siempre deben agregarle un 0. Si tuvieron 11 clases, son 110. Recuerden que la única diferencia, para quienes no entienden mucho de fracciones quizá, o no se acuerdan mucho, porque quienes lo vimos fue quizá en primaria, tiene que agregarse un 0. Por ende, en este caso, como son 4, el número que va a representar las 4 clases, la totalidad de las 4 clases, es el 40. Fíjense qué ocurre cuando yo cliqueo Enter. Me da un valor que sería la cuarta parte del total de estas 4 clases. Pero acá hay una cuestión que está pasando, que todavía no estoy viendo esto en lenguaje de porcentaje. Por ende, lo que debo hacer ahora es hacer clic derecho y darle un formato a la celda. Lo que es formato también está agregado en el apunte que les adjunto, porque los formatos pueden variar en porcentaje, en números, en fecha, en varios tipos. Lo que hay que hacer ahora acá es darle formato de porcentaje.
Lo que estoy usando acá es el Excel de Microsoft, pero también se le puede dar formato, este tipo de formato con la hoja de cálculo de Google y con las hojas de cálculo o Excel en el celular. Voy a hacer clic en aceptar y la celda va a estar con su formato que corresponde en cuanto a porcentaje. Lo que queda ahora es entender que las inasistencias del alumno va a ser un valor cero para una suma total de porcentaje. Lo que estoy buscando yo, estoy buscando sumar el total de sus asistencias, pero en términos de porcentaje. Esto es lo que siempre se solicita en lo que es por lo menos el nivel terciario. Siempre se pide un porcentaje de asistencia. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta que si él o el estudiante no asistió, el porcentaje o el valor va a ser de 0. ¿Qué ocurre acá? Coloqué 0, pero como no tiene formato de porcentaje, no me está poniendo el por ciento. Puedo darle bien formato o si no lo puedo dejar vacío. De todas formas eso no se va a calcular en la suma total. Ahora bien, si por ejemplo este alumno Gómez tenía 2 clases de 4 asistidas, lo que puedo hacer más rápido es copiar y pegar este mismo valor en la columna de la clase a la cual asistió. Y si, por ejemplo, el alumno Cuello tenía, a diferencia de Gómez, 3 clases por sobre 4, también le voy a adjudicar estos datos a su fila. Pónganse que él vino a la clase 1, la clase 2, la clase 3, pero no la 4, entonces ponemos el valor en la celda. Este valor lo que va a representar es el presente del alumno. Luego ustedes cuando tengan que calcular el porcentaje total de las clases, pueden abrir la fórmula suma, abren paréntesis y seleccionan todas las celdas. Esto es muy importante. Por más que haya una celda vacía, tienen que seleccionarla porque esa fue una clase que ustedes estuvieron dando a la cual el alumno o la alumna no asistió. Entonces se debe sumar todas esas celdas. Fíjense cómo acá me selecciona automáticamente porque yo arrastré el cursor de la celda E6 a la celda B6. Si ustedes no quieren hacer esto, lo pueden hacer de forma manual. Sumame, díganle la orden a Excel que sume la celda B6, 2 puntos, C6, 2 puntos, D6 y no se olviden de la E6. Si ustedes se olvidan de la celda que tiene vacía, pero la estudiante no la va a sumar en el porcentaje total de asistencia. Una vez que terminaron de sumar las celdas, cierran paréntesis y quedan en Enter. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Le sumo el valor de cada celda por asistencia que tenía el estudiante Cuello. Fíjense que el 100% hubiera representado que él asistió a las 4 clases, pero como él faltó la última, o también pudo haber faltado la primera, cual sea, pero tiene 3 sobre 4, el porcentaje total es de un 75%. ¿Qué ocurriría si yo quiero sumar la asistencia del alumno Gómez? Abro la fórmula, recuerden que las fórmulas de Excel no son las mismas que Google. Abro la fórmula suma, selecciono todas las casillas de Gómez. Disculpen, acá me está poniendo nombre, porque no todas deben tener el formato de porcentaje. Sumo todas las casillas, B4, B4, C4, C3 y C4.
como B5, no B4, porque si no estaría sumando también la fila de Rinaldi y no es esa la idea. B5, C5, D5. Recuerden que sigo estando en la fila de Gómez. Y la E5, la celda E5. Una vez que hago clic en Enter, va a sumar la totalidad de los valores de esta fila 5. Yo si quiero puedo sumar valores de otras celdas que están en otras filas, pero en el caso que ustedes estén trabajando con planillas de estudiantes, se les va a complicar porque cada estudiante siempre, por lo general, en las planillas se les agregan las notas sobre su misma fila. Yo, por ejemplo, me confundo de fila y se me ocurrió en vez de la C5 sumar la C4, o en vez de la C5 sumar la C4, vamos a poner ese ejemplo, que no tiene ningún valor, supóngase que Rinaldi nunca asistió. Y si yo me confundo y en vez de sumar la fila de Gómez, sumo una celda de Rinaldi y pongo C4, que sería esta celdita de acá que tiene Rinaldi vacía, fíjense cómo le cambia el valor total a Gómez, siendo que él estuvo asistiendo al menos al 50% de las clases, no como Rinaldi que no asistió a ninguna. Por eso es de suma importancia que tengan en cuenta siempre cómo se llama la celda, por así decirlo, el nombre que tiene la celda o cómo se ubica la celda. Y para eso siempre tienen que recordar que la celda se ubica por columna y por fila, porque las planillas de cálculo, sean de Excel o de Google, son planillas de doble entrada. Es decir, ustedes ingresan datos que tienen una denominación doble, que se denominan por columna y por fila, y por más que ustedes vean que la columna tiene títulos y tiene información, Excel siempre va a entender a las fórmulas según los nombres que él está adjudicando a las